Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Carlos Mesa. Él es expresidente de Bolivia y tiene una hoja de vida realmente impecable. Su trayectoria es absolutamente respetada en su país. Ha sido periodista y también es historiador. Carlos, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Y él está aquí porque ha sido parte de la mesa de concertación, que espera trazar una hoja de ruta para poder realmente cerrar un poco la brecha que existe en este momento entre el gobierno y los medios de comunicación y la sociedad y los distintos actores políticos, esto causado por la ley de comunicación. Y quisiera, Carlos, darle la bienvenida y pedirle un primer diagnóstico que usted hace de la ley de comunicación comparada, por ejemplo, con otras leyes que hay en otros países del socialismo del siglo XXI y a nivel general internacional. Primero, agradecerte la invitación y la oportunidad. Segundo, precisar exactamente cuál es el carácter de la invitación que recibí. Como expresidente de un país extranjero, es obvio que no fui participante activo, sino coordinador de una mesa de concertación que fue propuesta por la Plataforma de Derechos Humanos con la participación de 23 instituciones e incluso una invitación a quienes son parte del gobierno que lamentablemente no asistieron a la reunión. Con relación a la pregunta, en efecto, la Ley de Comunicación del Ecuador ha marcado una referencia en cuanto a que es muy rigurosa y en cuanto a algo que no he encontrado en otros países que, en el caso de Bolivia, por ejemplo, no se ha hecho ningún tipo de legislación en el gobierno del presidente Morales que modifique una vieja legislación de 1925 del país. ¿Cuál es el punto más crítico en cuanto al análisis externo sobre la Ley de Comunicación del Ecuador? El hecho de que no hay una relación de aceptar como normas válidas aquellas normas internacionales, pensemos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hacen referencia a la libertad de expresión. Es decir, la crítica que escuché ayer en la mesa de concertación era: no hay un criterio de considerar el bloque de constitucionalidad de la Constitución ecuatoriana, que a su vez está referido a las normas superiores de carácter internacional. El tema de libertad de expresión y derechos humanos, y la crítica fundamental fue: en el momento en que la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Comunicación establece que la comunicación es un servicio público, transfieres un derecho a una administración regida por el Estado de algo que no puede ser considerado como una acción dependiente de, sino como una línea de expresión abierta, como puede ser la comunicación en general. ¿Considera usted que en la línea de recuperar, todos esos derechos garantizados en la Constitución ecuatoriana alrededor de la libertad de expresión, esto del servicio público, de haber declarado la comunicación como un servicio público, sería lo primero que tendría que cambiar, entre muchos otros aspectos que pues analizaremos unos cuantos en esta entrevista? El concepto central parece haber sido, y así lo expresaron los participantes en la mesa de concertación, estaba referido a este elemento como el corazón conceptual del problema. ¿Sí? En el momento en que se convierte a la comunicación en un servicio público, es un servicio que puede ser regulado, que puede ser controlado y que puede ser limitado. Y esos aspectos son contradictorios en esencia de la idea de libertad de expresión como un derecho humano de la comunidad ecuatoriana y como un derecho humano que es extensivo a aquellos que lo ejercen diariamente, que son los medios de comunicación. Ahí el punto fundamental estaba en la pregunta de cuáles son las posibilidades de reencauzar las ideas fundamentales de la ley dentro de un escenario de diálogo, porque la gran pregunta es: ¿cómo consigues un espacio de diálogo para que se puedan hacer modificaciones que pongan en la línea correcta este concepto de la libertad de expresión? Quisiera simplemente una precisión en cuanto a lo de comunicación como servicio público. A través de la propaganda de gobierno, de la propaganda estatal o del estado de propaganda en el que vivimos, se ha metido en la cabeza de la gente la idea que es mejor que la comunicación sea un servicio público porque así se garantiza que sea de todos y no un derecho. Y eso es una contradicción desde mi punto de vista, por supuesto, total. Quisiera saber su visión. ¿Qué está sobre es el servicio público o el derecho? ¿Qué está el concepto es lo interesante. Cuando uno establece la idea, y yo soy un ciudadano común,
y me dicen la comunicación es un servicio público, el concepto es atractivo. Da la impresión de que te están diciendo vamos a convertir a la comunicación en algo que es de interés común y que es un servicio que se debe hacer. Es decir, la idea es muy bonita, pero lo que no se entiende es que no hay una correspondencia entre un concepto que uno puede aceptar. Hay partes de la comunicación que uno debe entenderlas como servicio, en efecto, pero el servicio público elimina lo que tú preguntabas, un concepto más fuerte que el servicio público, que es un derecho de todos. Un derecho de todos implica, por supuesto, responsabilidad, porque el concepto servicio público te da la idea de responsabilidad. No lo necesitas plantear, no necesitas decir, porque no lo es en ese sentido un servicio público, necesitas decirle, ¿sabes? La comunicación es un derecho de todos que implica responsabilidad y que implica valores éticos, pero no puede ser regulada, controlada y limitada sobre la base de que el Estado tiene derecho a hacer esa regulación. Ahí está un poco, no te diré la trampa, pero sí la forma. La forma es atractiva. Hay ciertas palabras que representan cosas que en el fondo no están siendo expresadas correctamente. ¿Qué opina usted sobre el concurso de frecuencias que se llevó a cabo en medio de un proceso electoral en donde hay mucha polarización y mucha división en el país y en donde ha habido algunas señales en donde se ve que el Estado lo que quiere o que el gobierno lo que quiere es, digamos, hacer a un lado aquellos medios críticos o aquellos periodistas críticos y entregar esas frecuencias a, digamos, empresarios mucho más alineados al gobierno? Y pues haber cambiado la ley, digamos, existe la ley en donde se prohíbe que un extranjero tenga medios de comunicación, pero ese detalle se ha modificado a través del reglamento, lo cual es totalmente ilegal. Y hoy un extranjero está postulando por más de 150 frecuencias en nuestro país. Nuevamente me remito a reflejar como coordinador ideas que se expresaron en la mesa de concertación por razones que acabo de expresar. ¿Cuáles fueron esas consideraciones? La primera consideración es si tú vas a participar en la posibilidad de postular para ganar una frecuencia, el que tú puedas hacerlo específicamente con número concreto, es decir, voy a postular por la frecuencia X que ya tiene un propietario que a su vez tiene que postular para mantenerse en esa frecuencia. La pregunta es, ¿estamos en igualdad de condiciones? Y la gente que analizó el tema decía, bueno, hay ciertas características de calificación que le da ventaja, por ejemplo, a un medio comunitario por serlo y coloca en desventaja a quien en este momento es propietario de esa frecuencia. Y por lo tanto, no hay un juego equilibrado. La segunda pregunta es, ¿cómo consigues tú diferenciar las condiciones y las características de los medios comunitarios, los medios públicos y los medios privados en una división tan matemática de 33, 33, 33, lo que de hecho te limita las posibilidades? Porque en una hipótesis de libre mercado, tú te preguntarías, ok, si hay un 60% de postulantes privados, esos postulantes privados no podrían en ningún caso conseguir esas frecuencias porque tienen una limitación. Y la siguiente pregunta que se hacían era, ¿cuál es la idea de medios públicos en el sentido de la base conceptual? ¿Qué es un medio público? ¿Para qué se crea? ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿Existe algún otro país que tenga el 33% de los medios públicos? Es el caso de Argentina y es el caso que se ha planteado en Bolivia también. Pero esos medios se manejan, pues, de acuerdo a lo planteado ayer, como públicos o como gobiernistas. No que los tenga, sino que es el objetivo de lograr. Desde el punto de vista, y aquí ya no hablo de la realidad ecuatoriana, puedo hablar del caso de la realidad boliviana, desde el punto de vista de la esencia, ¿qué es un medio público? ¿Cuál es el objetivo de un medio público? Un medio público es un medio de servicio vinculado a la cultura, a la educación, a la información de Estado, no a la información de gobierno. Lamentablemente es evidente que en nuestro país la intención es que haya una presencia dominante de medios gubernamentales. El gran problema que tenemos es diferenciar entre medio de gobierno, medio oficial y medio estatal. Yo no tengo por qué, hablo de Bolivia, pagar mis impuestos para que el gobierno tenga un medio propio que le permita hacer propaganda de sus ideas en desventaja con relación a los programas políticos o a las ideas de otras fuerzas que no coinciden con las del gobierno. Y el concepto está clarísimo y con eso me voy a quedar. Quiero agradecerle por estar presente esta mañana y pues también por su excelente trabajo coordinando esta mesa que esperamos
termine en un acuerdo beneficioso para todos los ecuatorianos.